Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verles. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Y Señor, muchas gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias por esta noche. Te bendecimos por esta preciosa congregación que has puesto bajo nuestro cuidado, sabiendo que nosotros también necesitamos ser cuidados por ti. Yo los pongo en tus manos, los bendigo, honro sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Declaro que nadie tiene falta de pan, de calzado, de vestido. Señor, muchas gracias por suplir todas las necesidades de tu pueblo. Gracias por abrir tu mano generosa y saciarlos de todo bien. Te recuerdo que yo también necesito ser pastoreado por ti y que me ilumines con tu palabra para poder hacer lo correcto, de no equivocar el camino, de vivir de acuerdo a tu palabra, a tus leyes y mandamientos. Cuando peque, por favor, Señor, no me quites tu reino, que es lo que me da vida, tu reino, Señor, que me cubre, que me guarda, y que se haga en mí tu voluntad como se hace también en el cielo. Muchas gracias por esta congregación, que es una congregación de gente que ama tu palabra, que diezma, ofrenda, siembra, son generosos. Nunca vienen con sus manos vacías porque su corazón siempre está lleno de ti. Muchas gracias por aquellos, Señor, que no vienen, que no han venido, que no regresaron. Bendíceles donde quiera que estén, porque también son tus hijos. También están sellados con la salvación de tu gracia. Y no permitas que juzguemos a nadie ni que nos justifiquemos, sino al contrario, que comprendamos que no todos estamos creciendo al mismo ritmo. Pero ayúdanos a ser hombres y mujeres celestiales, hombres y mujeres que comprendamos que estamos aquí por gracia. Permítenos ser buenos embajadores de tu reino. Permítenos ser fieles representantes tuyos ante el mundo, que cuando el mundo nos vea puedan verte a ti en nosotros. No porque seamos mejores, sino por tu gracia y tu bondad. Te bendigo, te agradezco esta noche y por todos aquellos que estén quebrantados de salud. De gracias en el nombre de Jesús por todo y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Víctimas inocentes. Génesis capítulo 3 verso 21 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Una línea que encierra una gran historia, un gran misterio, porque leyendo ese pedazo de palabra, el Señor me dio la oportunidad, el privilegio de escudriñar, de pensar. Mi esposa dice que yo tengo mente de escritor, porque inmediatamente que veo algo, no sé por qué, pero el Señor me da esa virtud de ver lo colateral, ¿verdad? De ver más allá. Y me dice: a ver qué artículo vas a escribir de esto, porque así bromea conmigo, pero la verdad es que no sé cómo ha hecho el Señor conmigo para darme ese regalo, porque es un don de Dios. A veces los pastores me dicen: pastor, ¿y usted cómo hace para ver eso? Pues no soy yo, es el Señor. Y esta tarde quiero compartirles esos detalles que hay ahí escondidos. No hay nada más hermoso que dejar que el Espíritu Santo nos vaya llevando por la orilla y luego de repente da un golpe de un rema en el corazón y dice: ¿ya te diste cuenta de lo que hay aquí? Fíjese, pues Adán y Eva han pecado. Vamos a empezar por ahí. Pecaron, desobedecieron a Dios, la serpiente los indujo, le hicieron caso
No voy a hablar de quién fue culpable, si Adán, Eva o la serpiente, no es eso el tema. Lo interesante es que en el huerto del Edén todo era tranquilo, todo estaba bien organizado por Dios. Dice la Biblia que Él hizo un huerto y ahí puso al hombre para que lo labrara, para que trabajara y lo ampliara. La obligación del hombre de Dios, no del hombre del mundo, sino el hombre de Dios, es ampliar el huerto. Por eso ampliar el huerto tiene muchas connotaciones. Un hijo se quiere casar, es porque va a ampliar el huerto. Ese hijo ha salido de un huerto donde estuvo papá y mamá, y ahora viene el hijo y quiere ampliar el huerto. Al mismo tiempo está ampliando no solamente el huerto, sino poniendo sus propios elementos de lo que trae de su casa. Por eso es que las preguntas que Jesús hacía muchas veces a los enfermos es: ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde niño, o sea, desde que estaba en la casa. Es historia muy hermosa, muy bonita, de ese niño epiléptico. Porque lógicamente quien está ahí pidiéndole al Señor que lo sane es el papá. Y eso rompe un paradigma, porque normalmente quien se ocupa de un niño enfermo es la mamá. Quiere decir que la epilepsia de ese niño estaba acusando la necesidad de una madre. ¿Qué se hizo la madre? No sabemos. Pero el hecho de que el niño haya estado sin mamá, eso le produjo esas reacciones epilépticas, o sea, estaba reclamando un amor. Y muchos de nosotros estamos igual. Estaba hablando, cuando hablé antier, no sé qué día, no sé qué noche, fuimos con Edgar a predicar a una iglesia. El jueves, no, hoy es jueves, ¿verdad? El martes, a una iglesia de Ciudad Delgado, y hablaba de esto precisamente. Traemos de la casa muchos vacíos, muchos vacíos. Nuestros padres nos amaron, nos dieron todo lo que ellos pudieron darnos. Otras veces nos dieron lo que ellos creyeron que era bueno para nosotros. Por eso es que yo he estudiado el fenómeno del estómago vacío, el síndrome. La mayoría de hombres tienen ese síndrome del estómago vacío o del corazón vacío, porque es un padre que se va a Estados Unidos, que se va a otro país para mandar dinero a la casa, dejó el corazón vacío, llenó el estómago pero no el corazón. Y ese hombre o ese niño ya lleva traumas. La mujer que se case con él va a tener que sufrir esos traumas, porque en el hogar, hablaba con una pareja, usted no se conoce. Cuando usted es soltero no se conoce, porque usted vive su vida independiente de cualquier persona. Posiblemente viva con su mamá, viva con su papá, pero usted no se conoce. Y entonces dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, porque nunca se va a conocer, nunca va a conocer sus conflictos internos, nunca va a conocer sus reacciones, si son hepáticas o son flemáticas, no lo sabe, porque no hay quien lo esté, voy a decirlo de esta manera, no es el lenguaje apropiado, pero no tengo otra palabra ahorita, quien lo esté acicateando, quien le esté sacando el calor, quien esté puyándolo, por así decirlo, hasta que se casa. Y entonces viene uno y empieza, si está en Cristo, empieza a darse cuenta que ¿qué me pasa? Yo no era así. ¿Cómo no? Siempre fue así. Pero no había una pareja a su lado que lo puyara, por así decirlo. Y entonces me decía la esposa, según yo era bien, según yo no tenía conflictos, hasta que viene mi esposo y en un momento determinado me pide café y eso me pone a brincar. La pregunta es, siempre tuvo ese problema interno, pero no había habido un esposo que le sacara eso a flote, y viceversa. El esposo está tranquilo viendo televisión y precisamente cuando enciende el televisor a la esposa se le ocurre hablar. Y el hombre dice, pero ¿por qué no me deja ver la televisión? ¿Por qué? Porque mientras estuvo apagada no habló. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que es maldad? No, es Dios diciéndole al hombre, te voy a demostrar
que tienes problemas internos. Fulanita, háblale ahorita. Y ahí está, se arruinó. Y al otro apaga el televisor. No, mi amor, pues no lo apagues. Pero ¿cómo no lo voy a apagar si no me dejas oír? Y ahí está la discusión. Y así, hermano, 20, 30, 40 años. Hasta que llegamos a viejitos y uno dice, que hable lo que quiera, ya no le hago caso. Y la otra igual, ya desde 40 años. ¿Será que me das café? Está bueno. Ya no somata la cafetera, ya no le pega el sartén. Porque mientras no se casó, no se conoce, doctora. No se conoce hasta que venga un hombre y le saque lo que tiene ahí adentro. Entonces concluimos, no es ese el tema, pero se me coló. Por aquello de los que se quieren casar, tengan cuidado. Se van a conocer cuando ya estén ahí. Mientras tanto no. Porque aún con la mamá no te conoces, Carlitos. Porque tu mamá te aguanta. Este sí, pote tan mal, creaba que aquí que allá, pero siempre le hace su comida. Esperemos que la susodicha. Ahí va a estar el problema. Por eso es que es importante que antes de todo eso nos conozcamos o tratemos de conocernos a través de la palabra. Entonces Adán y Eva han pecado y el huerto hasta ese momento ha estado tranquilo. Tranquilo. Ahí están los animales, ahí está el huerto dando sus frutos, ahí está aquí, todo allá. Había una paz excelente, por eso es que Edén significa deleite. Era un deleite estar en ese lugar. Cuando de repente, sin previo aviso, no sabemos cómo, porque la Biblia no lo dice, pero aquí entra mi imaginación novelesca, me imagino que un rayo cayó en medio del huerto y ¡shu! Mató dos corderos que estaban ahí comiendo, porque Dios necesitaba sus pieles para vestir a esta pareja. Cuando yo veo eso, la pregunta es, ¿qué culpa tenían los corderos para pagar con su vida el pecado de los padres? ¿Qué culpa tenían estos corderitos que estaban tranquilos? Porque Dios necesitaba cubrirlos con sus pieles, por eso dice, y el Señor los vistió con pieles, pero a precio de la muerte de estos dos corderos. Y entonces se me agranda el panorama y me doy cuenta que así como Adán y Eva pecaron, nosotros en nuestra casa, cuando el padre o la madre pecan, quienes sufren son las víctimas inocentes, que son los niños. Ellos son los que a la postre vienen pagando las consecuencias de nuestras imprudencias, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Por eso es que la mayoría de nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos marcados, estigmatizados por un hogar en donde nos victimizaron ellos. No es que nosotros nos victimicemos, ellos nos convirtieron en víctimas de sus traumas y sus conflictos. Por eso el título que le puse es Víctimas Inocentes. Niños que apenas tienen 4 o 5 años y ya están pagando las consecuencias de no tener leche porque los padres se endeudaron tanto que han tenido que sacrificar la comida de ese niño para poder medio pagar deudas. Niñas que han nacido para ser tratadas con ternura, con cuidado, de vestirlas como niñas, y resulta que ahora, a causa de la imprudencia de uno de los padres o de los dos, ha tenido que vestirse de ropa prestada. Niños que no han logrado tener sus juguetes, que no han logrado tener sus cosas propias, tener que dormir en un cuarto separado por cortinas, violando la intimidad de sus padres, porque no alcanzan para pagar una casa, porque se endeudaron, porque empezaron un matrimonio con conflictos y dificultades. Entonces, ¿quiénes pagaron el precio? En el huerto del Edén, 2 corderos inocentes. Tuvieron que ser muertos 2 corderos
para poder vestir a los padres, Adán y Eva. Y en las casas sucede lo mismo. Niños que desean salir a jugar con sus amigos a la calle, pero su condición es tan pobre, tan miserable, que no tienen esa empatía, porque ya tienen conflictos en el alma. Y luego esos niños se convierten en hombres y mujeres que vienen a la iglesia, adoran a Dios, aceptan a Jesús, son salvos, están inscritos en el libro de la vida, pero esos traumas y conflictos hacen que ambos, esposo y esposa, choquen constantemente, y los hijos están viendo esos dramas emocionales, sufriendo por dentro. Porque es un hecho que cuando un padre cuando los esposos pelean y el hijo los escucha, el hijo se echa la culpa. Ese es un hecho, psicológicamente está demostrado. Que el niño dice: si yo no hubiera nacido, mi papi y mi mami no pelearían, yo soy el culpable, el que estén peleando. Porque él no entiende de lo colateral de los padres, él se echa la culpa. Y en ese momento, en el alma de esa criatura, se inserta indeleblemente un conflicto emocional que lo retrae, trata de no hacer bulla para que no se enojen los papás, para que no discutan por su culpa, trata de no provocar cóleras ni enojos en la mamá, que tiene problemas emocionales. Y este niño se va convirtiendo poco a poco en una persona aislada. Hoy en la madrugada, después de mis lecturas y mi comunión con Dios, me llegó un video de esos que mandan, y dice que el 85% de las muertes actualmente por el COVID no es el COVID, es la soledad a la que exponen al paciente. Por eso es que en Europa o en Estados Unidos empezaron a poner la tablet y el teléfono para que se comunicaran con su familia, pero ya dejaron de hacerlo porque son tantos que ya no tienen tiempo las enfermeras, y es la gente que se está muriendo porque quedan solos. Y eso me viene a la memoria que muchos hogares tienen tanta soledad, están rodeados de aparatos eléctricos y vehículos y todo, pero en su fuero interno tienen una soledad tan espantosa que eso los va matando poco a poco. Y los hijos están pagando las consecuencias como víctimas inocentes de ese aislamiento, porque ese niño está creciendo sin empatía social. Y cuando se case va a hacer y a repetir exactamente el mismo patrón. Porque nosotros como padres, como Adán y Eva, no calculamos que las víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias de nuestras acciones negativas, dolorosas, traumatizantes, son los hijos. Una mamá, por ejemplo, que no logra controlar su carácter, que no rinde esas áreas al Señor, está arruinando la vida de su hijo o de su hija. Ese niño o esa criatura o ese joven, ese adolescente va a desear salirse de esa casa. No soporto estar aquí. ¿Cuántas quejas se escuchan? Es que no soporto a mi mamá, grita mucho. De todo me echa la culpa, porque como lógicamente en el huerto del Edén, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, porque siempre buscamos quién tiene la culpa de algo. Y en el hogar se manifiesta ese trauma. Mira cómo me pusiste. El problema no está en el hijo que enojó a la mamá, el problema está en el descontrol emocional de esa madre que reacciona hepáticamente ante una situación cualquiera. Y entonces, como el niño está a más baja altura y la mamá, como está arriba, hace temblar a su hijo. Es una situación psicológica que daña. Por eso se recomienda que cuando una mamá quiere regañar a su hijo, agáchese para estar a su altura. Nunca haga que tenga que levantar la cara, porque eso le duele terriblemente al hijo. Entonces, Adán y Eva no calcularon que dos corderos que no tenían nada que ver con su situación de desobediencia
pagaran las consecuencias, y sucede lo mismo con nosotros. Y entonces eso me llevó a otra situación que quiero que usted se prepare para cambiar el paradigma o para sufrir las consecuencias. En la Biblia tengo un asidero legal cuando aprendí que hay padres que no merecen la honra de sus hijos. Horrible. El mandamiento es honra padre y madre, pero hay padres que no merecen la honra de sus hijos. Eso solo Dios lo puede saber. Pero como soy estudioso de la conducta humana y me permite, Señor, extraer esas enseñanzas, me doy cuenta que algunos de sus padres no son dignos de que usted los honre. Por eso es que viene el padre y exige: honrame, respetame, obedeceme. Pero el hijo no tiene el valor de decirle: lo lamento, papá, me has dañado tanto, me has destruido tanto mi autoestima, mi valor. Me sacaste de mi crecimiento normal, de mis etapas, que me arruinaste totalmente mi valor, mi autoestima. ¿Cómo te quieres que te honre? Lo que pasa es que tú no sabes lo que hiciste aquí conmigo. Me dañaste tanto que soy incapaz de ser obediente, de ser empático, de tener amigos, de poder relacionarme con alguien. Pero como el hijo no puede hablar, ahora usted dirá: pastor, pero eso contradice la Biblia. No, porque la orden de honra padre y madre es para el hijo. Pero si yo como padre no lo merezco, no lo merezco. ¿Dónde está? Abraham salió de Ur de los Caldeos y ahí iba caminando para la promesa del Señor. Va con él Taré, su papá, va con Lot, y dice que llegan a Harán. Ahí Taré se enfermó. Abraham se queda cuidándolo, pero en ese momento la Biblia se abre en un abanico, porque Taré no conoce a Dios. Diga conmigo: Taré no conoce a Dios. En el corazón de Taré todavía están los ídolos que fabricaba allá en Ur, y está enfermo, y Abraham se quiere quedar, y el Señor le dice: deja a Taré ahí, yo me voy a encargar de él. Cuando llegue el momento te vas a reunir con él en el cielo. Y luego entra el capítulo 12, y el Señor había dicho a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, porque tu padre, como no cree en mí, como no vive mi palabra, como no me honra, tú no puedes honrarlo. ¿Qué le parece? Entonces, ¿no será que usted no merece la honra de sus hijos? ¿No será que por eso dieron la espalda y se fueron? ¿No será que por eso se han alejado de usted? Aunque vivan en su casa, no quieren nada con usted. Si hubieran nacido Caín y Abel en este momento, ¿qué hubieran hecho con Adán y Eva? ¿Qué hubieran hecho? Adán le dice: Caín, respétame. Espérame, papi, y tú respetaste a Dios. Honraste a Dios. Lo que pasa es que tenemos que ser valientes y reconocer: nuestros hijos no tienen el valor de confrontarnos. Y por eso creemos que todo lo estamos haciendo bien. Por eso es importante y necesaria la palabra, porque ya que los hijos no nos pueden confrontar, nos confronta la palabra. Y entonces ahora entramos a otra dimensión: evitar en lo posible hacerlo con los hijos espirituales, honrarlos para poder cosechar esa honra. Entonces usted puede saber perfectamente. Por eso es que yo pongo muchos sus ejemplos, que el papá, después de 20, 25 años de haberse ido de la casa, un día aparece y le dice: fulano, decirle a tu mamá que aquí estoy. ¿Y usted quién es? Yo soy tu papá. Mi papá. Mírate la cara, soy igual que vos. Sí, pero mi papá me dejó abandonado cuando yo tenía 6, 7 años.
No, es que me fui a trabajar para que no te faltara comida, pero mi corazón lo dejó vacío. Y usted ahora viene, hay papás que, decime papá, pero ¿cómo le voy a decir papá? Sí. Como cuando se murió mi papá biológico y mamá, veníamos de Guatemala para acá y ahora fui a traer para que pasaran unos días. Ni sabes quién murió, mi hijo. ¿Quién, mamá? Tu papá. Ah, llora pues. ¿Cómo se llora? Llorar, ¿cómo se llora? Por un hombre que no conocí, que no tuve relación, que estuvo en la casa, pero nunca se sentó conmigo en la sala. ¿Cómo se llora por un padre que trabajó tanto para darme lo material, pero nunca me dio amor? ¿Cómo se llora, mami? Ese es el problema de aquí, del Edén. 2 corderos inocentes que pagaron las consecuencias de las imprudencias de 2 padres que no calcularon que iban a pagar el precio sus hijos. Yo espero que esta plática le abra a usted un panorama y quizá pueda retroceder un poquito el tiempo, aunque es imposible, pero que vaya a su casa esta noche y le diga a su hija adolescente: mi hija, quiero platicar contigo, cuéntame cómo estás, qué sientes por mí. Me amas, pero no me lo digas por obligación, sino realmente sientes empatía conmigo. ¿Te he dañado en algo, mija? ¿He tergiversado tu feminidad? ¿Te he dañado? O con su hijo varón: mi hijo, ¿no será que te he hecho muy presumido, muy creído de ti mismo y te he hecho un daño terrible creyendo tú que el mundo gira a tu alrededor? ¿No será que yo he hecho eso, patojo? Porque después se lo van a rechazar en el mundo. Después la futura esposa no se lo va a tolerar. O el futuro esposo no le va a tolerar esos traumas a su hija. Mejor sáneselos antes. Porque todos, de alguna manera, hemos sido víctimas inocentes. Mi papá nunca se imaginó el daño que me hizo cuando a los 40 años más o menos, que ya no teníamos hijos en la casa, mi esposa me dijo: va, cielo, esto es tuyo, aquí hay $100 para ti, 100 para mí, vamos a un centro comercial y te compras algo. La pregunta es: ¿y qué se compra con esto si nunca lo he tenido? Porque mi papá nunca tuvo la sabiduría de decirme: mi hijo, agarre del sueldo tanto, se lo da a su mamá y el resto es suyo. Cómase una hamburguesa, cómase una pizza, usted solito, lo que usted quiera. Enseñarme a que el salario mío es mío, no todo para la casa. Y entonces ya les he contado que me senté en una banca a llorar en el centro comercial, ahí en la Roosevelt. Nunca se me olvida ese episodio de mi vida, llorando, yo solito ahí, estrujando el billete. Cuando regresó mi esposa con unas bolsas y me dice: ¿qué te compraste? Nada. Y oiga esto que me hizo brincar. Mi papá nunca se imaginó, ni mi mamá se imaginaron el daño que me hicieron. Cuando mi esposa me dijo: te voy a dar 10 minutos porque si no te quito ese billete. ¡Ah! ¿A quién cree que oí ahí? ¿A quién? Más recio. Eso hace con su hijo. Eso está haciendo con su hijo. Y me recuerdo perfectamente que salí corriendo, fui a una zapatería y me sucedió lo que yo no sabía que sucedía. La adrenalina se mueve tanto en el cuerpo que los pies se encogieron, me probé los zapatos, me quedaron bien y rapidito, viendo que no llegara mi esposa, me los llevo. Cuando llegué a la casa, la adrenalina había pasado y el pie nuevamente volvió a su normalidad y no me entraron. $80 tirados porque ya no había devolución. Eso nunca se me olvida, ni a mí ni a ella. Porque ella no sabía, por eso le digo, usted no se conoce hasta que se case. Ella no sabía del drama que había en mi alma, porque desde mis 12, 15 años yo venía dando todo para la casa. Y cuando ella me dijo: te doy 10 minutos y no te los quito, fue mi mamá la que me habló.
Porque la madre y el padre son los que forman el carácter del hijo. Son los padres los que le dan forma. Y ese es el dolor más grande que nosotros sufrimos. Por eso le cuento mi historia para que usted no la repita. No, por eso años tengo de enseñar, mamá soltera no haga de su hijo su esposo. Su hijo es su hijo, no es su esposo. Su hija no es su esposa. Trabaja para ayudarme con la casa. Mamá, ella no es su esposa. Para eso el Señor dice, yo soy tu marido, no tu hijo, yo soy tu marido, tu hacedor. Pero ¿qué hacen muchos padres? Mandar a trabajar al hijo para que lo ayude con los gastos, no. Eso debe ser un gesto de amor. Un hijo bien enseñado cuando trabaja, se le crea la responsabilidad. Mami, mire, esto es suyo. ¿Y qué es lo lógico que haga una mamá? ¿Qué dice? No, mi hijo, no me des, todo es tuyo. No, mamá, esto es suyo. Necesito yo honrarla a usted, esto es suyo. Y a la madre se le enseña, agárrelo, no le haga daño, agárrelo, para que él pueda sentirse responsable, no de mantenerla, sino de colaborar. Ese es el orden de Dios. Víctimas inocentes son nuestros hijos, que no sabemos el daño que les estamos haciendo. Por eso cuando salen al mundo ya salen con un programa mental, con un marco de referencia. Yo aquí me doy cuenta en la iglesia, aquí me doy cuenta que hay un buen grupo de jóvenes dañados por los padres, y espero que usted no repita mi historia de no merecer la honra de sus hijos, porque la honra viene de un corazón, no de un estómago lleno, viene de un corazón agradecido. Por eso insisto, o la palabra insiste, sea agradecido, dé gracias. De gracias. Apague un poco el televisor y platique con sus hijos. Arregle lo que ya posiblemente desarregló. Su hijo se va a ir muy pronto, hermana Verónica. Aprovechelo. Porque muy pronto va a ser otra mujer la que lo va a abrazar. Y usted ya no lo va a tener. Posiblemente él regrese, como hace cualquier hijo, ¿verdad? Aunque está casado, ¿a dónde va a almorzar los domingos? A la casa. Hasta el adjetivo es propio, ¿verdad? Nos vemos en la casa, en la casa. Y qué casualidad que es la casa donde vive la mamá. Y entonces ahora que está casado, la mamá tiene que cocinar para 2 o para 3 porque ya viene el nieto. Antes zapateaba, sí, potes solo en hartarse, piensan ahora, mi hijo no va a venir a comer, ahora que es de la otra, lo quiere traer. Y se va a exponer a que le diga, mami, hoy no puedo, hoy invité a mi esposa a comer. Y se quedó con la olla de frijoles o la olla de caldo, porque a él le gusta el caldo, sí, pero ahora tiene otra. Y quiere que le diga algo feo, la otra pesa más que la mamá. La otra pesa más que la mamá, porque es un mandamiento. Por ella dejará el hombre padre y madre. Mi hijo, mira, te cociné tus tamalitos, sí mami, pero fíjese que voy a llevar a mi esposa a comer con mi suegra. ¿Ya? Y yo, no. Ahora, si usted merece la honra de sus hijos, ahí va a estar. En Guatemala es admirable cómo nuestra cultura, y lo he contado y ya me voy, que para Navidad visitan a la mamá de uno y para Año Nuevo visitan a la mamá del otro. Es una cultura nuestra. Y entonces la mamá ya sabe que para una de las dos fechas ahí va a estar la casa llena de nietos con el esposo de mi hija o con la esposa de mi hijo. Pero este país
tiene una cultura mesoamericana. Y ahí está el problema. Los hijos se vuelven fríos porque los padres fueron fríos. El fenómeno americano, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que los padres trabajaron de lunes a sábado desde las 5 de la mañana, tomaron el ferry para irse a Nueva York, regresaron a las 10 de la noche y los hijos metidos en un colegio. Cuando el hijo crece, ¿a dónde manda el papá? A un asilo, porque el hijo ahora tiene que trabajar de lunes a sábado desde las 5 hasta las 10 de la noche y se repite el ciclo, ¿ves? Y entonces, como el papá dejaba un cheque ahí para el colegio, para los tenis, para el club de natación, ahora viene el hijo y deja un cheque para pagar el asilo del papá. ¿Listo? Pero no, dicen los americanos se asombran que cuando muere un latino le hacen velorio y esto y lo otro y las funerarias se llenan de gente, pero cuando muere un gringo lo van a ver por horas. Imagínense, son tan fríos. ¿Cómo quiere usted que lo vean sus hijos? Rapidito ahí, como COVID. Víctimas inocentes que al final nosotros los dañamos. Amén, iglesia. ¿Aprendimos algo? ¿Qué piensa hacer entonces? Pues yo ya nada, pastor, ya se arruinó. Bueno, pues entonces no espere que para el cumpleaños llegue su hijo con una corbata de Monte Carlo. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos errores de nuestros padres, pero gracias por ayudarnos a enmendar nuestro camino, que aún es tiempo. Gracias, Señor, por cuidarnos de no caer en estas situaciones de ser padres que no merezcamos la honra de nuestros hijos. Porque en mi caso, Señor, tú sabes que aún mis nietas no tuvieron el cuidado, porque no le enseñaron de darme una llamada. Pero, Señor, tú estuviste conmigo. Eso es indudable. Pero cuento mi testimonio, Señor, para mostrar que cometemos errores que después queremos culpar a los demás. Perdónanos y gracias por esta noche. Bendecimos las ofrendas que generosamente tu pueblo va a traer, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.